adelantábamos, la miscelánea fiscal 2014, uno de los temas que le vamos a presentar en esta emisión. La Cámara de Diputados recibió la minuta con 14 modificaciones realizadas por la colegisladora a la miscelánea fiscal. Por acuerdo de legisladores, se procedió entonces a su discusión de inmediato. El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados subió al Pleno para presentar los cambios realizados por la colegisladora a la llamada miscelánea fiscal 2014, que contiene reformas a diversas disposiciones de las leyes del impuesto al valor agregado, del impuesto también especial sobre producción y servicios y federal de derechos, que expide la ley del impuesto sobre la renta y abroga la del impuesto empresarial, la tasa única y la de los depósitos en efectivo. El diputado José Isabel Trejo detalló al Pleno algunos de los cambios a los 14 artículos. En la ley del impuesto especial sobre producción y servicios se aumenta a 8% la tasa del impuesto a alimentos no básicos con alta densidad calórica. En bebidas saborizadas se incluye como azúcares a los polisacáridos que sirvan como edulcorantes y sean calóricos en las cuotas aprobadas en esta Cámara de Diputados. En la Ley Federal de Derechos se incrementa el porcentaje destinado al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. El presidente de la Comisión de Hacienda también se refirió a las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se ajustan los tramos de la tarifa del impuesto sobre la renta a personas físicas para no afectar a los contribuyentes con ingresos entre 500 y 750 mil pesos, al mantener la tasa marginal para este nivel de ingresos en 30, y aquí lo habíamos establecido en 31. En lo que respecta al derecho del espectro radioeléctrico, se establece que una vez que se define el modelo de la red abierta, el legislativo aprobará el régimen de derechos de las bandas de 700 MHz y 2.5 GHz. Bueno, y en más de este tema, luego de la fundamentación en el apartado de posicionamientos, el diputado Ricardo Monreal Ávila señaló que estas medidas fiscales están lejos de impulsar el crecimiento económico. Precisó que las modificaciones realizadas por el Senado no cambian la postura de Movimiento Ciudadano en contra del dictamen. El peor momento para subir o crear nuevos impuestos es cuando una economía se encuentra en desaceleración o en recesión. Y la mejor receta para salir de una crisis es bajar impuestos, abrir el crédito, acelerar el gasto público en infraestructura, estimular la inversión privada. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo manifestó su oposición a la minuta de la colegisladora. Así lo expresó el diputado Jaime Bonilla Valdés, quien externó su desacuerdo con la homologación del IVA en la zona fronteriza, particularmente por los argumentos expuestos por el Ejecutivo Federal sobre el trato inequitativo, dijo, que ello generaba. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo se pronuncia en contra del gravamen que se pretende instaurar. El Partido del Trabajo será congruente. El Partido del Trabajo responderá a la ciudadanía. El Partido del Trabajo no traiciona a los mexicanos. El Partido del Trabajo estará siempre con las clases más necesitadas. El diputado Tomás Torres Mercado del Partido Verde Ecologista refrendó el apoyo de su grupo parlamentario a las reformas derivadas de esta miscelánea fiscal, argumentando importantes logros como el seguro de desempleo con financiamiento del Estado, la pensión universal y la deducción del 53% de prestaciones de seguridad social adicionales a las de la ley. El Partido Verde reitera lo que ya dijo. Propositivamente votará a favor de la propuesta del Ejecutivo Federal, y lo hizo ayer cuando se discutía de fondo la minuta, y lo va a hacer hoy cuando solamente se abordan 12 artículos de ley de derechos, de IVA, de IEPS y de impuestos sobre la renta. El diputado del Partido de la Revolución Democrática, Rosendo Serrano, aseveró que si las 500 empresas más poderosas del país pagaran el 30% de impuestos, no habría necesidad de realizar reformas de otro tipo, por lo que reiteró que el PRD asumía la responsabilidad de cobrar más impuestos a quienes más tienen para destinarlos a los que menores recursos registran. Se refirió, pues, a la postura de su grupo parlamentario, que por apoyar la reforma sendaria ha recibido una serie de señalamientos. Nosotros no estamos defendiendo a los ricos. Nosotros queremos que en este país los que más ganan, más paguen. Eso ha sido una bandera
de la izquierda desde siempre. Nunca, jamás nosotros hemos estado defendiendo a la gente que gana para que no pague en este país. A nombre del Partido Acción Nacional, el diputado Marcelo de Jesús Torres aseveró que esta fecha no se olvidará. Hizo hincapié en los daños que se generarán a la industria minera a partir del 1 de enero de 2014 por tributación impuesta, aunada a la recesión que no permitirá el crecimiento y el desarrollo del país. Para temor del PRI y del PRD, los ciudadanos tienen memoria y esta fecha no se olvidará jamás. La sangre llama. El PRI y el PRD han sellado juntos la condena recaudatoria contra los mexicanos. La soberbia ha derivado en una miscelánea fiscal irresponsable y quiero decirles que perdieron la oportunidad de darle a nuestro país una verdadera reforma hacendaria. El diputado Abraham Montes pidió no dar un falso debate y no defender los intereses de empresarios a través de evitar gravámenes a los dividendos y las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores. Puntualizó al respecto que la miscelánea fiscal aprobada beneficia a los que menos tienen, no así para las grandes corporaciones. No hay IVA en alimentos ni medicinas en todo el país, como tampoco lo hay en la frontera, que es lo que ese sindicato patronal de Coparmex quiere que le impongamos a todo el país. No aprobamos IVA en las colegiaturas, ni en los servicios médicos, ni a los arrendamientos e hipotecas. ¿Por qué habríamos de estar en contra de esto? Y los que estén, que vengan y digan por qué están en contra de todo esto. Bueno, posteriormente vino la discusión de los grupos parlamentarios a favor y en contra. Integrantes del Partido de la Revolución Democrática se mostraron divididos en su posición respecto a la minuta discusión, mientras que Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional refrendaron sus posturas en contra de los cambios presentados. No comparto la orientación del chuchismo, talamantismo, y estoy absolutamente convencido que esta reforma hacendaria derivó en una miscelánea fiscal que es fundamentalmente recaudatoria, que el gobierno federal quiere dinero y que no está garantizando absolutamente nada de transparencia. En este país, la única generación de riqueza que existe es la que deriva de la iniciativa privada, organizada o desorganizada, pero no hay otra generación de riqueza, porque el gobierno lo único que genera es gasto, y el gasto va en contra del pueblo de México. Nos oponemos en Movimiento Ciudadano al dictamen del Senado porque no corrige los impuestos en la frontera, porque no corrige los impuestos al campo, porque no corrige los gasolinazos, porque no hay un programa contra la corrupción desbordante. El Partido Revolucionario Institucional y 11 senadores del PRD reivindicaron los aspectos a favor de los ciudadanos. ¿Por qué no dicen que se oponen a una pensión universal para los adultos mayores de 65 años con quienes como sociedad tenemos el compromiso de justicia por lo mucho que le han aportado a nuestro país? ¿Por qué se oponen a los productos chatarra, pero sí promueven el IVA en alimentos y medicinas? Den la cara, díganle a la sociedad lo que realmente piensan. Sí tenemos que dar la cara y sí tenemos que explicar, y no nos asusta que digan estos votaron por los impuestos, es cierto, y vamos a tener que explicar y vamos a decir por qué votamos, por qué quisimos grabar la bolsa, etcétera. Otros tendrán que explicar por qué votaron en contra de quitarle el IVA a las colegiaturas. Luego de la discusión en lo general, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular los artículos no reservados con 299 votos a favor, una abstención y 160 en contra. La minuta por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del IVA, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y que expide la Ley del ISR y abroga la Ley del IETU y la Ley del IDE fueron aprobados. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 299 votos. El Pleno de la Cámara de los Diputados rechazó la única reserva presentada,
misma que fue impulsada por la diputada Purificación Carpinteiro y que buscaba eliminar el artículo 12º transitorio en el que se establece que el Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, propondrán al Congreso los derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico de la banda de 700 MHz y la de 2.5 GHz, para lo que se apruebe en un plazo máximo de 120 días. Después de rechazar la reserva, el dictamen se avaló con 293 votos a favor, 0 abstenciones y 151 votos en contra. Aprobado el artículo reservado en términos de la minuta. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.